La primera pregunta, Matías, que tenía era a partir de una entrevista que te hicieron hace un tiempo en el blog de Eterna Cadencia, ¿no? Donde te pedían que enviaras una foto de tu lugar de trabajo, ¿no? Ah, Y sí, en sí. ese momento donde todos los escritores mandan fotos de su biblioteca o de su escritorio, ¿no? Con los papeles y esa cosa media... eh, como muy representativa del trabajo del escritor, y tú enviabas, sin embargo, la foto de una libreta de tapas negras tipo Moleskine, ¿no? Sí. Eh, y para ir uniéndolo con el libro, con Diario de un invierno en Tokio, quería saber cuál es tu relación con el apunte, cuál es tu relación con la escritura de apuntes, o porque entiendo que la libreta, ¿no? Tiene como ese estatuto, ¿no? Como el lugar del apunte de paso, Sí. como una forma de ir pensando también, ¿no? Mira, es una relación constante, ¿no? Es una relación osmótica. Te quiero decir, ya no la pienso demasiado, pero sí hay momentos, te tengo que confesar que hay momentos en los que mitifiqué tanto la libreta como objeto, no lo que ponga dentro desde ya, que muchas veces necesito escribir en papeles sueltos. Te diría que cada vez más la primera versión de las cosas que hago las hago en papeles sueltos porque necesito estar en un no lugar, digamos, necesito estar en... La libreta ya es como una segunda instancia. De hecho, los apuntes la enorme mayoría de las veces los tomo en lápiz y cuando los paso a una libreta ya van en tinta, no, por, no porque los considere ya aprobados, eh, siguen estando en tránsito, ¿no? Hay ciertas relaciones que con el paso del tiempo se van momificando un poco, entonces tenés que encontrar trucos para poder romperlas y mantener vivo esa conexión, esa relación, sea con un objeto, con una O sea, persona. estaba pensando que si la escritura en libreta ya es fragmentaria, la escritura en papeles sueltos ya es como el paroxismo de lo fragmentario, ¿no? Es como, bueno, ya el fragmento no me funciona, voy con el fragmento del fragmento un poco. Es que tiene un estado, esa prehistoria de la frase te permite mantenerlo en un estado de suspensión mucho más interesante para mí, porque todavía no tiene forma, todavía está inconcluso, entonces es el momento más rico, es el momento que más quiere uno prolongar para ver qué es lo que aparece. Una vez que vos lo ves en una libreta en tinta, la modificación ya es mucho más consciente, ¿no? Volviendo a la cuestión del control y de la conciencia, es mucho más consciente. Entonces, se, uno trata de desarmarse, de encontrar modos de seguir sorprendiéndose, ¿no? Y creo que el apunte suelto, lo más incluso me gusta, por ejemplo, usar sobres viejos, reversos de libros ajenos impresos que me han enviado. Me gusta estar en esa especie de tierra de nadie, ¿no? En la primera instancia, en los primeros momentos, sobre todo los primeros momentos de cualquier frase. ¿Y cómo vas armando luego el libro? Por ejemplo, porque tenemos toda esta serie porque el fragmento también tiene esa cosa como unitaria, ¿no? Que funciona solo, que se puede entender solo. Eh, y leyendo tus libros da la impresión también que tienen esa vocación como por ir juntando los apuntes, ¿no? O sea, hay una conversación con el apunte, creo, ¿no? Pero al Sí, mismo tiempo, al pensarlo como libro, ya se rompe el ánimo primero que había en ese apunte, ¿no? sí. Es muy distinto los proyectos que evidentemente tienen un recorrido largo en el sentido del tiempo y en el sentido de las páginas que uno más o menos
va imaginando por la cantidad de apuntes que acumula con respecto a una zona. El formato que yo encontré para ciertos libros que hice, por ejemplo, La Biblioteca Ideal o El Secreto entre los Rusos y El Diario de un Invierno en Tokio, fue precisamente también un juego con el control, ¿no? Es decir, siempre tuve la impresión de que el formato de diario, como formato, no necesariamente que sea estrictamente un diario a la Julian Green o Gide, me permitía una serie de vacíos constante en el cual entraría, en teoría, el descontrol, ¿no? Que en todo caso puede reponer el lector o no. Es todavía hoy, después de muchos años de preguntármelo, tan confuso como estoy tratando de expresarlo, ¿no? En un formato largo como el de La Biblioteca Ideal, uno siente que puede permitirse ciertos derrapes, vamos a decirlo así. Y uno apuesta a la totalidad. En un texto como El Secreto entre los Rusos o Diario de un Invierno en Tokio, se parece más a una telaraña, entonces uno tiene la impresión de que si toca una punta, la otra punta se va a ver afectada. Entonces tiene la impresión de que tiene que prestar bastante más atención. Todavía. Biblioteca Ideal no son días, sino que es una geografía y son temas, es una geografía subdividida temáticamente. Y ahí también, ahí yo quise ser fiel a un momento a un periodo, en todo caso, no solo de mi vida y de ciertas relaciones y amistades, sino de un cierto periodo que yo sentía que se estaba muriendo en cuanto a una buena cantidad de librerías de viejo y a una época de Buenos Aires de la cual yo viví los últimos estertores, digamos. Hay todavía muchas librerías en Buenos Aires, muchísimos buenos libreros, tanto y de usados, de librerías de viejo también, pero es evidente que hay algo que ya no es lo que era, pero bueno, digamos, entonces era una manera de hacer un duelo lo más eufórico posible, ¿no? Y bueno, ahí está el libro con todos sus vacíos y sus blancos en sus lugares, ¿no? Tratando de retratar esos otros vacíos que se iban produciendo a medida que iban desapareciendo tantas librerías que uno tuvo la suerte de visitar tantas veces. Pero yo creo que en ese último periodo, digamos, los años 80, 90 y 2000, el libro apareció a fines del 2009, si mal no recuerdo, creo que ahí se produjo. Además, uno siempre tiene esa cosa megalómana de que cree que de que uno está viviendo los últimos días, ¿no? Como decía Krauss, y de que le tocó a uno, ¿no? Y de que uno tiene que ser el mensajero total, que está lleno de librerías todavía, pero yo creo que es inevitable que todo escritor, me cuesta mucho pronunciar la palabra escritor, pero que todo escritor mitifique, ¿no es cierto? Porque es lo que te permite lograr cierta resonancia. Es uno de los caminos posibles para que algo resuene, ¿no? Entonces, a la vez que la mitificación es más interior, porque, digamos, todo lo que está en ese libro es cierto. Todo ese libro es documental. No recuerdo haber colocado cosas que no fueran documentadas o evidencias, digamos, de cosas que yo vi, que yo escuché, que yo conversé, etcétera, etcétera. Y lo mismo con El Secreto entre los Rusos, digamos. Es decir, son libros de ficción en los cuales
yo quise documentar algo. En Tokio pasa algo parecido, digamos. Entonces, volvemos a la cuestión de la, de la fidelidad, ¿no? La fidelidad que tiene que pasar por una impostación, que es la literaria, para poder conservar cierto grado de... Una palabra muy peligrosa que es verdad. Me preguntaba como por la naturaleza de los apuntes, por la vocación, por la miniatura también. Los apuntes son un modo de decir lo mínimo, hablando también del espacio en blanco, por ejemplo. Mi temor siempre con los fragmentos es que los fragmentos sean sentenciosos, porque precisamente la brevedad tiene eso, que tiene como, ¿no?, algo mucho más pavo real, ¿no? Venía a apreciar estos colores que estoy desplegando. Entonces, yo siempre, en la medida de lo posible, trato de salir a romper eso en el párrafo siguiente. Digamos, me importa mucho la constelación que se va armando, la secuenciación, y los vacíos no son todos iguales. Es decir, la línea en blanco que hay entre un párrafo y el siguiente es siempre la misma en los 3 libros, pero nunca es exactamente la misma, y mucho menos para los lectores, que pueden hacer la pausa que quieran, digámoslo así, ¿no? Entonces, me da la impresión de que si yo fallé, el lector me va a salvar, va a reponer esa pausa que no supe hacer, o ese salto que no supe hacer. Siempre me gusta llevar las cosas lo más lejos que pueda. Digamos, si yo trato de no tener intenciones, pero si tengo una, es esa, de que esa escena, de que esa observación llegue lo más lejos posible. Hasta donde conviene, ¿no es cierto? Y hay momentos en los que te frenás a propósito. Es decir, hay una escena, por ejemplo, que me obsesionaba bastante en el diario de Tokio, que es la de unos chicos que están jugando algo que el observador no sabe qué es, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí hay digamos, me atrae mucho que la realidad me presente enigmas, digamos. No importa si es cómo está construido un lápiz mecánico o un grupo de chicos que juegan a la salida del colegio. Y en ese caso, por ejemplo, en ese apunte en particular, yo sentía que no me convenía, pero en realidad esto lo estoy diciendo ahora, en realidad no podía ir más lejos, no sabía cómo ir más lejos que eso que estaba observando, precisamente porque era un enigma que me estaban planteando, era un juego que yo no llegué a comprender nunca. Y estaba todo a la vista, ¿no? Eso era lo fascinante, es decir, a uno le dieron todos los elementos para deducir y sin embargo se quedó con las manos vacías, ¿no? Te quería hacer o sea, seguir en ese mismo campo. Digamos, al menos a mí, digamos, ya estoy hablando de mí, la anotación o la escritura en diario, esta escritura de paso un poco, es muy afectiva, o tiene una dimensión afectiva que al menos a mí se me hace muy evidente, en el sentido de que uno se abre a ser afectado por la realidad, ¿no? Porque los apuntes son siempre cosas un poco de paso, un poco al pasar, ¿no? Y creo que en ese ejemplo de los chicos de recién que están jugando, ¿no? Y el narrador no termina de saber a qué están jugando, son precisamente como momentos que ganan mucho, ¿no? En esa cosa de verse afectado por esto y que no se entiende. No sé si tú compartes esa relación un poco muy afectiva con el apunte, ¿no? Esta cosa como casi una forma de relacionarse con el mundo, ¿no? En primer lugar, la relación afectiva la tengo con lo que observo, digamos, ¿no? Es decir, lo que tengo la suerte en general de cruzarme.
Entonces, en primer lugar, trato en la medida de lo posible de estar lo más disponible posible para, para recibir cosas, para observar cosas. Es decir, que en ese primer momento, así como uno quiere dejar en lo más frágil posible el estado de una frase cuando la nota por primera vez, eh, te predispones con la mayor vulnerabilidad posible, ¿no? Cuando estás mirando, caminando, etcétera, ¿no? En todo caso, el control, para volver a esa cuestión, viene después, ¿no es cierto? Es decir, yo lo que trato es de ser lo más fiel posible a esa sensación, digamos, ¿no? A posteriori. Claro, Eh, claro, y el control como una forma de edición, ¿no? De ese, de esa, Absolutamente, sí, sí. sí, sí, absolutamente. La, 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 la edición es como la cara visible de toda la historia que tuvo cada frase y cada frase en relación a otra y el libro en general, ¿no? El Sí, montaje. A mí me gusta claro. mucho plantearlo también en esos términos. Eh, Creo que es un recurso muy tentador y a la vez riesgoso, ¿no? También, al menos personalmente, también pienso muchas de las cosas que hago como desde el montaje, ¿no? O con una fe en el montaje, al menos, ¿no? Claro, sí, sí, Como sí, sí, sabiendo sí. que el montaje puede arreglar algo de esto, ¿no? Como, Yo me vi forzado, soy bastante supersticioso en cuestiones literarias, privadas, quiero decir, pero me vi forzado a creer en el accidente, porque, porque me regaló tantas cosas el azar en cuestiones de montaje, en cuestiones de escritura, que no me quedó otro remedio que creer. Entonces, cada vez, digamos que uno trata de estar más atento, más disponible y más atento a que esos accidentes se produzcan, ¿no? A veces uno tiene esa impresión de que el montaje solo resuelve cosas. Eh, y, y, el formato, digamos, de apunte breve, de fragmentos, te permite creer, bueno, como decía antes, que si no lo resolviste, vos, el lector de alguna manera va a ver algunos ecos que por supuesto se te escaparon y una manera de trabajar con fragmentos, y ahí sí ya no importa si en un libro breve o más extenso, es que confías en que va a haber ecos que por supuesto y por suerte te vas a perder como autor, digamos, ¿no? Eh, pero, pero después hay otra clase de libros, qué sé yo, como Manos Verdes o un libro que todavía no apareció, que es el sombrero en sí mismo, que son libros más eh, mucho más continuos, mucho más lanzados en una dirección de apariencia más convencional, digamos, ¿no? Más tradicional. Eh, pero donde de todas maneras hay un trabajo de tejido muy extenso, ¿no? Lo que es interesante es la relación con el tiempo en el montaje, es decir, cuánto tiempo te lleva montar un texto de algo. 80 páginas, a veces es casi el mismo que un texto de 400, por la naturaleza del texto o de la materia que estuviste investigando. Eso es bastante curioso. Una pregunta hablando del montaje, que fue una decisión que a mí me gustó mucho en el libro, que tú decides en un momento poner, si no me equivoco, 5 o 6 notas al pie, ¿no? Que da la impresión que Ah, son de 2009, ¿no? Como sí, una sí, década después sí, del viaje, sí. da la impresión. Eh, a mí me gustó mucho ese efecto, porque en un sentido se rompe un poco el diario, ¿no? O sea, no se rompe la verosimilitud del diario, pero sí la temporalidad, ¿no? Sí. Se
te dan dos planos, el del diario, que es siempre inmediato, más afectivo, podríamos decir, y luego este plano más reflexivo que se da en estos pies de página que vienen después. ¿Por qué decidiste incluir esas anotaciones? ¿Qué hay ahí? Yo creo que, bueno, que todo viaje está hecho de regresos, ¿no? Es decir, yo creo que uno regresa hasta los lugares a los que viaja por primera vez. Eh, y, y me gustaba la idea de que eso se viera, de que uno efectivamente estaba, de que el narrador de alguna manera estaba regresando a Japón al releer su propio libro, al modificarlo, al añadirle cosas, otros ecos, otras resonancias. De alguna manera, las fotografías no están fechadas, pero tienen de alguna manera ese juego, ¿no? En el sentido de que ¿cuándo fueron tomadas esas fotografías? No sabemos. No, no. Eh, entonces me parece que le añadía capas de tiempo también, ¿no es cierto? Y otra clase de vacío. Sí. Era una pregunta que también tenía ahí colgando media pendiente, ¿no? ¿Por qué incluir esas fotos, no? Porque lo que me gusta también de las fotos, tal como el apunte, es que hacen que el diario sea un libro en un sentido, ¿no? Como que le entregan otra capa, le entregan otro nivel de lectura, porque evidentemente, bueno, uno supone que las fotos no son parte de ese diario, sino que son parte el montaje, y creo que también como lector, estoy hablando, entregan también cierto, cierto misterio en la lectura, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta foto evidentemente no es Japón, será Japón esta foto, digamos, ¿por qué esta foto a fin de cuentas, ¿no? Ese crea mucho vacío, como dices tú. Sí, me gustaba la idea digamos, del narrador mofándose de sí mismo, eh, tratando de llevar una serie de fotos propias a maestros absolutos de fotografía, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso también nos lleva a otra cuestión que es, bueno, qué es lo que él pretende aprender de aquello que supone que le van a decir algunos de estos maestros si se los encontrara, ¿no? Eso, especialmente a uno que es Ueda, que es el que siempre está escabulléndose. Entonces me interesaba también esa cuestión porque es una cuestión que además me interesa en general, digamos, qué es lo que uno puede aprender en literatura, qué es lo que uno puede aprender en arte, qué es lo que uno puede aprender en fotografía. Me parece que son formas de la pedagogía completamente distintas. Eh, y, y sobre todo en fotografía, que la cuestión técnica se aprende en segundos prácticamente, ¿no? Y hoy hoy ya no es necesario ni aprenderla, o sea, cualquiera puede sacar fotografías. Eh, y me interesaba mucho añadir esa otra, me parecía que entraba otra dimensión, ¿no? Eh, las fotos elegidas y la secuencia elegida sí me llevó bastante tiempo. Eh, y espero, eh, es muy difícil hablar de lo que uno hizo porque en realidad sabes poco y nada, ¿no? Y tenés la impresión de que, no porque sea una gran cosa lo que hiciste, pero tenés la impresión de que podés manchar el cuadro si te pasás de la raya, ¿no? Entonces no es que, por momentos no es que me quiera hacer el enigmático, sino que realmente no lo sé, digamos. Que a raíz más o menos de esto mismo tengo una frase subrayada, te la voy a leer, es súper corta, dice, pero una vez Dale. cerrada la conversación, ¿qué haría queriendo mostrarle fotografías de la naturaleza a un japonés? Sería como caer de visita en una casa holandesa con un ramo de tulipanes. Mm. Eh, ¿Por qué la fotografía japonesa? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo ves tú eso?
Digamos, porque Japón es tierra de fotógrafos, ¿no? Y de fotógrafos en blanco y negro incluso. Yo creo que ahí va más por el lado no de la no el carácter de los fotógrafos japoneses, sino de la admiración que él tiene sobre todo por Hamaya y por Nakahara, que es el otro de los mencionados. Es decir, esa idea de que hay maestros escondidos detrás del presunto maestro, ¿no? Entonces el maestro más mencionado es como una cortina de humo, ¿no? Es una bombita de olor, ¿no? Para distraer. Y porque además el contacto con el verdadero maestro siempre es como una imposibilidad absoluta, ¿no? Entonces uno tiene que elegir estas aproximaciones. Eh, entonces yo creo que quizás la conexión venía por ahí. Te lo pregunto también porque leyendo el libro, no sé por qué, pero me acordé de una escena en alguna película de Chris Marker, donde él habla de Japón y la poesía, ¿no? Y dice que Japón está lleno de poetas por los terremotos, en parte, ¿no? Que es una condición también muy chilena, esa la de la poesía y los terremotos. Y ese es como otro espacio también, ¿no? Donde sea Japón como este imaginario donde irrumpe la naturaleza, como con toda su brutalidad, Sí. en un escenario que también es como no sé si hipercontemporáneo, ¿no? Porque tiene un poco de futuro también Japón, desde el uso horario hasta no, pero tiene como esa relación tensa, quiero decir, entre lo natural y lo urbano, entre lo chico y lo grande, entre Sí, esta sí, ciudad gigantesca, pero que no tiene veredas casi al mismo tiempo, ¿no? Esta cosa, sí. eh, no sé, creo que, o sea, leyéndote, pues, me volvió esa sensación de la naturaleza que irrumpe, ¿no? Y que o sea, Sí. a partir precisamente de ese fragmento sobre por qué mostrarle fotos de naturalezas a un japonés. El libro es digamos, en ese sentido quizás se toca con muchas de las cosas sobre las que escribo, que digamos es una manera de devolver algo, ¿no? Eh, Cuando escribo sobre novelistas o ensayistas que adoro. Desde hace mucho que me domina como una especie de brío evangélico. Preferí ese camino, preferí el de la escritura para hablar de las cosas que me interesan, para hablar de las cosas que me gustan, para hablar de las cosas que me provocaron algo. Es un poco esquizofrénico cuando vos practicas la crítica con tanta intensidad y a la vez querés permanecer disponible y vulnerable para lo propio, digamos. Eh, pero son dos locuras distintas y a veces logras hacer el pase, ¿no? Si bien el mecanismo es el mismo en el sentido que las notas de lectura arrancan de apuntes sueltos, sueltos al final del libro, digamos, el esquema, la disposición es distinta, ¿no? Otra cosa con Japón que te quería preguntar, Matías, tú has trabajado mucho como traductor, ¿no? Entonces tienes una labor de traductor importante y Japón no es como, bueno, pues en este caso Japón es como el imperio de los signos, ¿no? Como esta cosa, este mundo intraducible, inaccesible. eh, bueno, sé que el narrador no eres tú, ¿no? Pero me gusta también esa tensión entre la persona que traduce y su fascinación por este mundo intraducible en un sentido, ¿no? Porque que es Sí, Japón y uno se acerca a la cultura japonesa, bueno, los que no hablamos japonés, muy en segundo grado, ¿no? Creo sí. que ahí hay una cosa súper fascinante igual. Dicho así, es como una gran abstracción la palabra Japón, ¿no? Pero puntualmente ciertos escritores, ciertos cineastas, ciertos lugares
me marcaron mucho, o por lo menos yo quise que me marcaran. Entonces esto fue como una manera de devolver algo y a la vez de romper, ¿no? Romper con esa fascinación y, y romper en lo posible, digamos o en todo caso que convivieran las dos cosas, la fascinación y, el, y la idea de cortar, que siempre me doy cuenta que la necesito, así como antes decía lo de los párrafos que necesitan que el siguiente salga al cruce, ¿no? Es decir, siempre tengo la necesidad o el deseo de que una cosa entre en diálogo con otra, ¿no? Así estén pegadas o estén muy distantes. Es una obviedad decirlo, pero no es la misma persona la que fue que la persona que volvió. Y además uno nunca sabe exactamente si hizo o no ese viaje, Sí, ese claro. o cualquier otro, digamos, ¿no? Nunca podés tener la certeza de haber hecho cualquier viaje, así sea una estadía de 3 días en, en una ciudad extranjera. Y, la traducción es una especie de herramienta, de matriz, ¿no? Que funciona para una serie de cosas, no solamente para traducir texto. Digamos, es como. Y la impresión que yo tenía en esos días, digamos, que precisamente creo que si sucede en el extranjero es porque me da siempre la impresión de que en el extranjero los días se recortan mejor que los días que uno vive habitualmente, ¿no? O por lo menos a mí me resulta más fácil recortarlos, montarlos, etc. Y la traducción es, bueno, es la pesca del día, ¿no? A ver, bueno, ¿qué me quedó? ¿Qué logré en ese tamiz? ¿Qué me quedó? ¿No? Y claro, el problema, vamos a decirlo así, de la traducción está bastante presente en el libro, digamos, con palabras concretas. Hay varios traductores mencionados. El ayudante, perdón, de Ueda, que también te hace como de traductor, o sea, le hace al narrador, ¿no? Sí, sí, que ese es el lado risible de la traducción, ¿no? El lado de los equívocos, el lado de las patinadas. Y él, bueno, él, como creo que en algún momento lo dice el libro, precisamente lo quise hacer como el más argentino de todos los personajes que me crucé, ¿no? El más chanta, ¿no? El más. Está el caso de Whaley, ¿no? Que es un gran traductor inglés que nunca quiso viajar a Japón ni a China. Y es una historia que siempre me obsesionó mucho, por eso la consigné en el libro, ¿no? Porque era como la contracara, ¿no? del libro. Es decir, aquel que Sí. fascinado por ese lugar había decidido no ir precisamente para que no se desmoronara ese castillo que él había construido, ¿no? Igual un poco todos los viajes tienen eso, ¿no? Como poner a prueba las ideas preconcebidas o las ideas románticas o las fascinaciones incluso, ¿no? O sea, los viajes son muy peligrosos en un sentido y creo que el protagonista del libro también se enfrenta a eso, ¿no? Él va como dispuesto, no sé si a aprender de Ueda, pero a tomar la posición de aprendiz, ¿no? Pero el viaje precisamente se abre a la posibilidad de que no resulte, que es un poco lo que termina sucediendo. Como decía hace un rato, siempre tengo el temor de que en la conversación uno se sienta tentado a prolongar el libro, ¿no? Con algunos comentarios. Porque a la vez es, por su forma y por sus defectos, es un libro inacabado, ¿no es cierto? Inconcluso. Es decir, no hay
yo por lo menos no veo conclusiones, ni querría conocerlas tampoco. Eh, Creo que la relación del fotógrafo, o sea, del fotógrafo sí, argentino, digamos, ¿no? El narrador, sí, que, que llega a Japón buscando a un Ueda que no logra encontrar nunca, o que da la impresión, ¿no?, de que solo va a tener acceso a su ayudante, sí, 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 traductor, a su mano derecha, y que creo que ahí hay una tensión, precisamente con esa cosa de viajar para llegar al lugar idealizado, para llegar al lugar soñado, al lugar al que admirado, ¿no? Pero que sí, también uno corre el riesgo siempre en esos viajes, ¿no? De decepcionarse un poco, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, me gusta mucho este autor, no, no sé quién, digamos, pero prefiero no conocerlo porque puede ser un pelmazo, ¿no? claro. Y, y creo que en la aventura, digamos, ¿no? De el narrador en Diario de un invierno en Tokio pasa eso, ¿no? Se enfrenta él a como que él quiere acceder a la fotografía japonesa, pero no termina de Sí, acceder, ¿no? yo creo que son espejismos que funcionan no solamente en los viajes, sino en la lectura, y ni te digo en la escritura, ¿no? Eh, y yo creo que de alguna manera uno los nutre, porque son lo que te permite seguir. Es decir, como precisamente aquello hacia lo que uno se dirige es inalcanzable, digamos, gracias a Dios es inalcanzable, porque si no, ¿no? Entonces no habría obra, digamos, no habría viaje, no habría... eh, y lo que decís de la decepción es interesante en función también de la voluntad de cualquier viajero o de cualquier lector de precisamente exponerse a la decepción, ¿no? La impresión que uno tiene es que cada vez está más cerrado ese camino, ¿no? Entonces uno lee solamente a los que seguro que le van a gustar. Uno ve las películas que seguramente le van a gustar, por lo menos en cierta medida, un porcentaje mínimo, ya sabés que tenés como una garantizado. Es muy difícil encontrar en uno momentos de apertura total, ¿no? Hablo puntualmente de esta cuestión de la decepción y del hallazgo, ¿no? En la lectura, en el viaje, etcétera. Por eso también en un momento se habla bueno, en definitiva, ¿qué vine a buscar acá? Lo que ya leí sobre Japón. Es decir, ¿no? Entonces, ahí también está la cuestión de patear el propio tablero, ¿no? Tratar de siempre ponerse en blanco, ¿no es cierto? De cada vez, sea con la lectura, con la escritura o con el viaje, de arrancar con la página en blanco, siempre, cada vez. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que pasa es que es una disciplina. Eh, no es una disciplina, un arte marcial. ¿A qué te refieres, perdón, Matías, con partir cada vez con la página en blanco, partir cada vez con la... Con una disponibilidad total, con una predisposición absoluta hacia lo que sea que te está el presente dando en ese momento. Sea una conversación, sea unos chicos que se te acercan a hacerte una pregunta en otro idioma, lo que fuera. Es como la página en blanco como el punto de partida del apuntador, ¿no? De la estética del apunte, de la práctica el apunte. ¿Es idea mía, Matías, o tú sueles escribir en bares? Bueno, sí, pero cuando vos me preguntabas antes lo de los apuntes, no es que tenga ideas constantemente, pero te agarran en cualquier lado, digamos, las cosas que uno observa, eh, entonces escribo bastante caminando, ¿En digamos, serio? sí, 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 sí. Eh, Peripatético. eh, Es una forma de peripatetismo, ¿no? si sacás el peri va a ser más justo la descripción. Pero porque también ahí hay una superstición de que las cosas nunca vuelven de la misma manera.
Y no porque sean buenas, no porque la frase sea genial, sino que de esa manera no va a volver. Entonces, bueno, eso te lleva muchas veces a levantarte de la cama ya cuando estás fusilado y porque se te cruzaron dos palabras juntas que estás convencido, porque ya te pasó muchas veces, que de esa manera no van a volver a la mañana siguiente, no te las vas a acordar. A vos te parece que te las vas a acordar, pero no te las vas a acordar. Y esos sintagmas, esas secuencias, eh, se pierden para siempre. Y precisamente, fíjate que se dan en momentos en los que bajás la guardia. Es decir, cuando estás por dormirte, cuando salís a caminar y pones un poco la cabeza en blanco. Es decir, es en ese momento que vos permitís que llegue algo. Por eso es tan difícil escribir sobre literatura, porque vos te estás forzando. Vos estás forzando una máquina que no es natural, no viene de un blanco, viene de algo que ya está impreso. Esa página ya está impresa y está escrita por otro. Y encima te gustó, encima te fascinó. Entonces es doble o triple problema. Creo también como la abundancia o la presencia de lectores en tus libros también tiene que ver como con esa relación, ¿no? Como si el escritor parte de la página en blanco un poco, o tiene el punto de partidas blanco, el lector precisamente ya va enfrentado a un texto, ¿no? A una realidad impuesta. Me parece interesante eso. Sí. Es que yo creo que uno no tiene la menor idea todavía de lo que es leer. Te pasaste capaz que 40 años o más leyendo, y por suerte todavía no sabes bien qué es y qué es lo que hace con vos. Lo digo con absoluta sinceridad, no. Entonces es una operación, es un viaje que no se termina nunca, ¿no es cierto? A mí por lo menos no creo verle fin posible, digamos, a esa aventura de la lectura, que por suerte está como garantizada porque ya están esos libros, ¿no es cierto? Y hay otros que no conoces, etcétera, etcétera. Entonces, unos cuantos que no conoces. Siempre se te presentan nuevas ocasiones, nuevas oportunidades en esa dirección. En la escritura ya es otra historia, ¿no? La escritura ya... y realmente no me interesa ni me preocupa tener garantías, digamos, en ese terreno, digamos. Eso Si te iba a preguntar, un día porque se acaba, se acaba. Digamos. ya, vale. Vale, si Eh, si un día se acaba, se acabó, ¿no? Pero igual todos tenemos esa certeza, ¿no? De que los libros van a seguir estando, que el estado primero al final, o el estado último incluso, es el del lector, ¿no? Creo Hay apuntes de lectura en el diario de Tokio, y hay una relación del personaje principal con la lectura. Lo que pasa que ahí sí, digamos, fui consciente de que traté de no recargar, digamos, las tintas. Es un problema mencionar nombres en los libros, sobre todo porque en los libros limítrofes, ¿no? Es decir, y por ejemplo en la Biblioteca Ideal me cuidé mucho de hacer eso. En relación a la cantidad de páginas que tiene el libro, hay muy pocos nombres propios. Sí, o sea, como que y vas escondiendo un poco el narrador los nombres. claro, sí, incluso hubo personas que me dijeron, bueno, pero ¿por qué no das nombres? ¿Por qué te haces el interesante? Y a mí me parece, siempre tuve el prurito de que mencionar es una manera de querer ganar prestigio con el nombre de otro, ¿no? Entonces, si yo digo que, que, que leo a Balser, ¿no? De alguna manera es como si en vez de que te adoptaran tus padres, vos elegís en adopción a tus padres. Y me parece un poco tramposo.
y me da literalmente vergüenza. Es decir, por eso soy muy malo recomendando libros, por ejemplo. No creo mucho en eso, que es paradójico para alguien que se gana la vida escribiendo sobre libros, pero eso me resulta mucho más fácil porque es una relación directa. Es decir, entro en una conversación con esa persona que leo o que leo y admiro, etcétera, y me resulta mucho más natural eso. Pero si le tengo que hablar a un tercero de lo que yo leo, porque además es como, ¿viste esa cadena que se arma cuando uno dice que alguien está loco? ¿Viste? Tal persona está loco, viste que está loco, ¿viste? Decís de alguien está loco. Y esa otra persona, sin ninguna duda, habla de otros como locos. Entonces se empieza a armar una cadena con distintos grados y distintas definiciones de lo que es la locura. Y creo que pasa lo mismo con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Si yo te digo, lee a tal lector, a tal escritor porque es bueno, o es muy bueno, o es extraordinario. Y ahí se empieza a armar la cadena, ¿no es cierto? Porque ese otro lector al que le recomendaste después le va a recomendar a otro. Y quizás cambia la categoría. Vos le dijiste que era bueno y él al otro le dijo que es muy bueno. Y el otro va a decir que es extraordinario, o al revés, en orden descendiente. Eh, entonces, eh, me gusta, volvemos otra vez al vacío, ¿no? Me gusta que exista un espacio para el otro, un espacio que yo no esté acaparando, que yo no esté ocupando algo que le pertenece a otro, algo tan precioso como el gusto, ¿no? Algo tan precioso como el deseo, como el capricho, ¿no? Como la, la posibilidad de maravillarse o de decepcionarse, le pertenece a otro. Por eso me callaba tanto, digamos, ¿no es cierto? Los nombres. Además porque siento que todo el tiempo estoy nombrando cosas porque estoy escribiendo sobre escritores o no escritores o pintores o cineastas, lo que fuera, y entonces me parece que ya estaría abusando de algo, ¿no? Y me parece que cuando uno menciona inmediatamente, excepto que seas editor o librero, que es una tarea que precisamente implica que uno, como editor, cree en los libros que publica, el librero cree en los libros que recomienda, etc. Pero yo no puedo creer en mis libros, no me lo puedo permitir, por lo menos en público. Porque lo que te iba a decir, cuando uno menciona algo, enseguida hay una autoridad, ¿no es cierto? Por eso ponía el ejemplo del librero, es decir, un librero que uno admira o que uno quiere y en quien confía, tiene una autoridad y menciona a alguien y se arroga bien esa autoridad. Lo mismo el editor, porque el editor, digamos, eligió los libros que va a publicar. Entonces, representa, aunque no la suma como tal, ni la enarbole, pero representa una autoridad, ¿no es cierto?, sobre los nombres que fue eligiendo. En este caso, por ejemplo, puntualmente, es la primera vez que me pasa, esto ya entra en el terreno confesional, es la primera vez que me pasa con un libro que cuando no solamente se dio un regreso a un texto después de muchos años, sino que probablemente uno de los mayores estímulos que tuvo esta reescritura es saber en qué compañía se iba a encontrar ese libro. Si vos sabés que hay posibilidades bastante ciertas de que un libro tuyo aparezca al lado de un libro de Alberto Savinio, o de Emilio Cecchi, o de Stuparich, o de Hans Ischler, esa presión es muy benevolente. Y yo sentía que esos nombres, para volver a los nombres, estaban jugando a mi favor. Actuaban como ¿no? Como una familia de cómplices. Esto que te estoy contando es verídico y cronológico de los acontecimientos del pasado, como dicen de la historia. Me pasó. Y lo traigo a colación porque tiene que ver con el influjo de la lectura en una zona y de un modo que nunca se me había dado. ¿Se entiende? Reescribiste en parte el texto, ¿no? Pensando en esa genealogía minúscula un poco, ¿no?
no específicamente, eran sombras benévolas que estaban Sombras ahí benévolas. actuando, ¿viste? De alguna manera. Te va a parecer quizás demasiado supersticioso o fetichista o lo que fuera, pero efectivamente sucedió así. Es decir, para mí sucedió así. El libro es muy distinto a lo que era. Es mucho más grande, es mucho más... Para mí se convirtió en un libro. No sé si, no era un libro en su primera versión, yo creo. Y en eso tiene mucho que ver en la compañía de quién te imaginas. Es un ejercicio que podés hacer gratuitamente, es decir, pero no lo podés impostar. Tiene que estar sucediendo de verdad eso. Yo no puedo imaginarme que voy a aparecer en Adelphi, en Italia, para poder escribir algo. Sería absurdo, pero en este caso se produjo algo. Es muy lindo, y creo que también resalta, ¿no? Ese como espíritu, no sé si comunitario que existe, porque la escritura en sí es un ejercicio súper solitario, ¿no? Igual que la lectura, ¿no? Son dos ejercicios muy unilaterales con el papel, pero cuando uno toma conciencia de estas construcciones, no sé si sociales, pero ciertas familias, ciertas genealogías, lugares desde donde los que poder hacer comunidad, creo que va tomando también otro, bueno, se va haciendo literatura a fin de cuentas, ¿no? Que es como donde empieza ya a volverse más independiente el texto, empieza a circular en un universo. Hay una cuestión ahí que yo creo que conecta lo de recién con lo de la lectura, es que cuando vos te das cuenta que tenés un lector, digamos, ya es suficiente. Es decir, yo de verdad te digo, es decir, si hay 3 o 5, mejor todavía, o 10. Para mí ya está, digamos, ya hice negocio, digamos. Eh, pero te lo digo con la absoluta sinceridad. O sea, no sé, estímulo es una palabra muy boba, ¿no? Una palabra muy sonsa, pero quizás va por ahí, ¿no es cierto? Cuando vos sabés que tenés un lector y cuando encontrás una casa como minúscula o cuando... Y muchas veces, digamos, durante muchos años me pasó al revés, digamos, que hay muchos textos que yo escribí, vamos a decirlo así, simplificando, con un lector, una lectora en particular en la cabeza. Entonces, pero no porque esa lectora fuera una cierta clase de lectora que me sirviera para escribir de determinada manera. Es una imagen, es como lo que te decía antes es como si vos colocaras un cuadro muy querido atrás tuyo, adelante tuyo en tu escritorio como ángel guardián, ¿no es cierto? Vamos a decirlo así, un poco banalmente, Como un talismán incluso, ¿no? Como que llama, como que... pero con una intervención eh, muy puntual, ¿eh? Mm. No estoy diciendo que vengan y coloquen los puntos o punto y coma, eh, pero, pero están muy presentes, te quiero decir.